Bueno, mi nombre es Viviana y hoy me gustaría trabajar el capítulo que me tocó, que es el español en el siglo de oro, la expansión imperial y el clasismo. Me gustaría empezar con esta frase de Lope de Vega que dice: la poesía es pintura de los oídos como la pintura poesía de los ojos. Y para meternos en tema, poder ver acá algunos de los apartados que vamos a estar tratando. Vamos a empezar con España y su lengua en Europa. Durante la Edad Media, España había defendido la suerte de la civilización occidental, librándola al rescatar su propio suelo de la amenaza musulmana. Pero absorbida por la Reconquista y fraccionada en varios estados, apenas había podido llevar su iniciativa a la política europea. Elevada por los reyes católicos al rango de gran potencia, España se lanza con Carlos V a regir los destinos de Europa. Se empeña en la defensa del catolicismo frente a los protestantes y turcos, pone su esfuerzo al servicio de un ideal ecuménico, la unidad cristiana, y propaga en América la fe consoladora. Reconocido aún por dominados y enemigos, actuó sobre las costumbres, el concepto del honor, la literatura y el lenguaje de toda Europa. El valor caballeresco, la sutileza de ingenio, la agilidad en el trato y la majestuosa gravedad de los españoles encarnaban el arquetipo social del Renacimiento, la perfecta cortesanía. Traducidos a varios idiomas, el Amadís, la Cárcel de Amor y la Celestina inauguraron los triunfos de nuestras letras en el extranjero. Santa Teresa y San Juan de la Cruz, Cervantes, el teatro del siglo XVII, la novela picaresca, fueron objeto de la admiración de toda Europa. Los dramas y comedias de Lope cosecharon aplausos en los más diversos escenarios. La lengua española alcanzó entonces extraordinaria difusión. En Italia, según Valdés, así entre damas como entre caballeros, se tiene por gentileza y galanía saber hablar castellano. Eran muchos los que aprendían nuestra lengua. Arias Montano proyectaba con el duque de Alba en 1570 la fundación de estudios de español en Lovaina, a fin de que la familiaridad con el idioma coadyuvase a la unificación espiritual. En la Inglaterra de Isabel y Jacobo I, la rivalidad servía de acicate para fomentar el interés hacia el terrible enemigo. La sociedad cortesana adoptó crianza y cumplimiento, en italiano creanza, cumplimento, en francés compliment. Danzas como la chacona y la zarabanda tuvieron larga fortuna y merecieron que los más exquisitos músicos franceses, italianos y alemanes elaboraran artísticamente sus ritmos. El español, lengua universal. Al venir a España rodeado de consejeros flamencos, Carlos V desconocía por igual el carácter y el idioma de los súbditos a quienes debía de gobernar. Pero acabó por identificarse con el espíritu hispano, habló español, vistió con austeridad española y eligió un rincón de Extremadura para retirarse al momento de su muerte. Para dirigirse a las damas dicen que prefería el italiano, para tratar con hombres el francés, pero para hablar con Dios el español. Brantôme cuenta que el obispo de Macomb, embajador de Francia, se quejó de no comprender el discurso de Carlos V y que éste le replicó: «Señor obispo, entiéndame si quiere y no espere de mí otras palabras que de mi lengua española, la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida de toda la gente cristiana». Consumada la conquista de Indias, Felipe II, como dice su historiador Cabrera de Córdoba, logró ver nuestra lengua general y conocida en todo lo que alumbra el sol, llevada por las banderas españolas, vencedoras con envidia de la griega y latina que no se extendieron tanto. El castellano, lengua española. En el siglo XVI se completa la unificación de la lengua literaria, el auge del castellano y el descenso vertical de la literatura catalana, tan rica en las centurias precedentes. La unidad política nacional, la necesidad de comunicación con las demás regiones y el extranjero, donde solo tenía curso el castellano, acabaron por reducir al catalán en los límites del habla familiar. En Portugal, cuyos vínculos con España se mantenían firmes, no era extranjero el castellano.
Multitud de autores practicaban el bilingüismo y algunos elogiaban el castellano como lengua más universal que el portugués. Fuera de España, la designación adecuada para representar el idioma de la nación recién unificada era la lengua española. Dentro de España, aragoneses y andaluces no se sentían partícipes del adjetivo castellano, pero sí del español. El español, como lengua, se sobrepone al castellano. Contienda con el latín e ilustración del romance. La mayoría de las lenguas modernas coincidía con la plenitud del Renacimiento, que incrementaba el uso del latín entre los doctos. Nebrija, que inició el estudio de nuestro idioma, Luis Vives, García Matamoros, Fox Morcillos y muchos otros, compusieron en latín algunas de sus obras o todas ellas. Solo se concedía sin disputa a la lengua nativa el campo de la literatura novelística y de amores, desdeñada por los espíritus graves. De todos modos, la exaltación nacionalista que acompañó a la creación de los estados modernos no podía menos de reflejarse en un mayor aprecio de las lenguas nacionales. Ya en 1498, Garcilaso de la Vega, padre del poeta, había pronunciado en Roma, siendo embajador de los Reyes Católicos, un discurso que pretendía ser a la vez latino y castellano. Juan de Valdés estimaba que el castellano era la lengua más rica en vocablos latinos. El Renacimiento rehabilitó el cultivo de las lenguas vulgares, tanto en Italia, Francia, España y España, con, en este caso en el de España, el diálogo de la lengua de Juan Valdés. Los defensores del español en el siglo XVI suelen dolerse del poco cuidado que se concedía a la elaboración de los escritos. Cristóbal de Villalón proclama que la lengua de Dios y naturaleza que Dios y naturaleza nos ha dado no nos debe ser menos apacible ni menos estimada que la latina, griega y hebrea. Harto enemigo es de sí quien estima más la lengua del otro que la suya propia. Bernabé Busto publicó en 1532 un arte para aprender a leer y escribir perfectamente en romance y latín. Primera cartilla conocida donde por motivos pedagógicos se recomienda la enseñanza, que la enseñanza del romance preceda a la del latín. Había que enriquecer e ilustrar la lengua empleándola en asuntos dignos y cuidando el estilo. Valdés observa que la lengua castellana nunca ha tenido quien escriba en ella con tanto cuidado y miramiento. El español carecía de textos que satisficiesen las apetencias de perfección formal. Con Garcilaso y Valdés empezaba a forjarse nuestra lengua clásica. El estilo literario de la época de Carlos V. Había mucha tendencia a eliminar ya definitivamente el amaneramiento latinizante, iniciada en tiempo de los Reyes Católicos. La norma general del lenguaje era la expresión llana, libre de artificios, pero depurada según los gustos del habla cortesana. Garcilaso la elogia a la traducción de Il Cortellano de Castiglione, hecha por Boscan, y dice que guardó una cosa en la lengua castellana que muy pocos la han alcanzado, que fue huir de la afectación sin dar consigo en ninguna sequedad. Fue muy fiel traductor, porque no se ató al rigor de la letra como hacen algunos, sino a la verdad de las sentencias. Boscan y Garcilaso introducen la versificación italiana. La serena lentitud del endecasílabo se impone al vivaz ritmo octosilábico y sus abundantes rimas. Los versos de Garcilaso se deslizan suaves, utilizando palabras corrientes, comparaciones fáciles y metáforas consagradas por la tradición literaria. El arte inimitable de Garcilaso consiste en transformar las palabras en manso ruido y en susurro de abejas. El lenguaje poético de Garcilaso fue modelo para toda la poesía española del Siglo de Oro. Los más altos representantes, incluso los más innovadores, ocurren siempre al ontanar garcilasiano. El influjo conjunto de la poesía garcilasiana y de la prosa de Sannazaro
había de reflejarse en la novela pastoril de la segunda mitad del siglo. La mayoría de los prosistas se atiene a la arquitectura ciceroniana de la frase, repartiéndola en miembros contrapesados. La marcha pausada del período los lleva a remansar el pensamiento desdoblándolo en frecuentes parejas de vocablos. El prosista más artificioso de la época de Carlos V, Fray Antonio de Guevara, hereda procedimientos muy en boga a fines del siglo XV. Pero Guevara no se limita a reproducir usos del pasado a lo largo de su obra. Los intensifica en recursos retóricos, paralelismos, antítesis. Los desarrollos amplificatorios se hacen más extensos, las enumeraciones más frecuentes y largas. Su repertorio fue grande en España y repercusión fue grande en España y fuera de España. La doctrina estilística de la época se encierra en la conocida frase de Juan Valdés: el estilo que tengo me es natural y sin afectación ninguna escribo como hablo. A falta pues de autores con que respaldar sus consejos para el buen uso, lo hace acudiendo a los refranes que, acogidos sin reparo por los escritores medievales, atraían el interés de los renacentistas. No por eso hay populismo en Valdés, quien para dictaminar en materias del lenguaje alega los títulos de ser hombre criado en el reino de Toledo y en la corte de España. Valdés no pretendió formular una doctrina, sino mostrar sus puntos de vista. Tampoco ofreció soluciones definitivas para los casos de duda, sino simplemente sus gustos personales. La crisis religiosa y social da lugar a que surja una literatura polémica, que gusta de la expresión llana, aunque selecta y cargada de intención satírica. La actitud de protesta logra su representación más genial en el Lazarillo de Tormes. Por primera vez en la literatura europea, el protagonista es un ser humano que ha crecido en la miseria y se ha librado de ella. Relata el paso gradual del niño inocente al adulto cínico, haciendo uso constante de la ironía más afilada. Deja escaso margen a los artificios formales, algún verbo al final de frase, algún paralelismo, acusativos internos y otras formas de figura etimológica, alguna rima, paronimia. Sus recursos son recursos no prodigados que no dañan al tono general, sumamente sobrio. Su pintura de situaciones y actitudes se hace con trazos plásticos y certeros. Con frecuencia aparece el eufemismo humorístico. Frases de los libros sagrados o con resonancias litúrgicas se aplican a lo profano, a veces con un doble sentido sarcástico. La novela moderna, que nacía en las breves páginas del Lazarillo, encontraba el lenguaje adecuado a la narración realista. Época de Felipe II y los místicos. La poesía de Garcilaso, los didácticos humanistas y el Lazarillo encarnan las diversas corrientes del Renacimiento. En cambio, los 40 últimos años del siglo, impregnados del espíritu de la Contrarreforma, se caracterizan por el esplendor que alcanza la literatura religiosa. Los escritores místicos nos hablan del proceso del alma que, despojada de todo apego a lo terrenal y concreto, se encierra en sí para lanzarse en busca de Dios, alentada por el amor y sin más guía que la fe. En la pugna por expresar lo inexpresable, los místicos se valen de símbolos, alegorías, metáforas y comparaciones. Aplican al amor de Dios el lenguaje más ardiente del amor humano y acuden a sublimes contrasentidos. Forjan el instrumental léxico del análisis psicológico. Santa Teresa, una de las exponentes de los místicos, de la literatura mística, no es una monja inculta. En sus años juveniles leía libros de caballería y fue asidua lectora de libros ascéticos y místicos. Dicen que escribía por mandato de sus confesores o requerimiento de sus monjas. Le importaba declarar bien las cosas del espíritu, pero el cuidado de la forma le parece tentación de vanidad y emplea lenguaje corriente en el habla hidalga de Castilla la Vieja, sin atenerse al gusto cortesano ni buscar galas cultas. El estilo no fluye canalizado en las normas usuales del discurso literario, sino como manantial que surte en la intimidad del alma. Sin pretenderlo, este lenguaje es eminentemente artístico,
como en el castillo interior y la mariposa en las moradas. No todo es llaneza en la obra de la santa. Las huellas de su lectura subsisten en sus escritos. Sabe construir frases de gran complejidad con incorporación de varias subordinadas sin perder el hilo conductor. Por otra parte, tenemos a San Juan de la Cruz, el otro exponente de los místicos, de la literatura mística. Se revelan en el rigor de la exposición y busca la busca de la palabra justa, acudiendo frecuentemente al cultismo técnico. Sus tratados consisten en comentarios de poemas previamente escritos, nacidos en la inmediatez del estado místico. Unas veces son afirmaciones de fe, otras veces el grito de victoria lanzado tras un venturoso vuelo espiritual, o el dulce abandono de la unión lograda. Siempre en primera persona, como desahogo espontáneo de la sacudida emocional. San Juan de la Cruz conoce y aprovecha el legado poético de Garcilaso y el de los villancicos y glosas a la manera tradicional castellana. Teresa, de esta manera, se convertía en realidad. De esta manera, tanto la literatura de San Juan como la de Santa Teresa hacen que la frase de Carlos V se convierta en realidad. El español era, finalmente, la lengua para hablar con Dios. Los dos Luises. La Contrarreforma reconocía el valor de muchas conquistas del Renacimiento y quiso aprovecharlas con fines religiosos. Intentaba hermanar con el cristianismo las letras antiguas. El arte de la palabra era por sí mismo deseable. No bastaba el estilo genial y desalineado de Santa Teresa. Esta es la dirección que inicia Fray Luis de Granada, quien descubre en las doctrinas platónicas la principal parte de la filosofía cristiana. Se esfuerza por lograr solemnidad y grandilocuencia, alargando el período y aplicando a temas sagrados las elegancias retóricas de Cicerón. Luis de León es el artista exquisito que somete el lenguaje a minuciosa selección. Su innovación en la prosa consiste en dotarla de musicalidad mediante la hábil disposición de ritmos y melodías tonales, acompañadas por el dominio de los recursos retóricos empleados con moderación. Fray Luis continúa el rumbo iniciado por Garcilaso, cuyos versos recuerda con frecuencia. Es refractario a introducir vocablos cuyo significante denuncie el latinismo o helenismo. Introduce el uso del predicativo elíptico que sobreentiende comparación o cambio. No desdeña los términos concretos y vulgares, de vigorosa plasticidad. Aunque las calificara de obrecillas que se le cayeron como de entre las manos en años juveniles, casi todas sus obras corresponden a su edad madura y fueron objeto de atención constante con doble redacción, en unos casos, con retoques y pulimientos en otros. Fernando de Herrera. Mientras en Castilla florecía la lírica de Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, el manifiesto de la escuela sevillana fueron las anotaciones de Fernando de Herrera. Mientras Garcilaso y Fray Luis de León crearon belleza con palabras de uso común, Herrera se esforzaba por dar a la poesía una lengua autónoma diferente al habla general. Herrera emplea gran número de cultismos y utiliza las formas latinas. El vocabulario de Herrera, pese a sus neologismos, no es variado y se repiten con insistencia abrumadora. La poesía de Herrera, sonora y magnífica, pero demasiado estudiada y artificiosa, implica la ruptura del equilibrio clásico en beneficio de la forma. Ese es el resumen que logré para este capítulo, que me gustó mucho.